Muy buenos días, sean bienvenidos a esta clase de historia en el cual vamos a continuar el tema que empezamos sobre la Edad Moderna y la Ilustración. El tema número 5 dentro de nuestro contenido, el cual la anterior clase estuvimos revisando el pensamiento político inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento político francés. Bien, con esto entonces continuemos. El pensamiento político francés fueron influenciados también sus pensadores por el pensamiento político inglés. Así también que en base a estos pensamientos, las propuestas que realizaba el pensamiento político inglés, los franceses desarrollaron su propia concepción filosófica. ¿Y qué es lo que ellos apuntaban? Liberarse de la monarquía, ya que para este contexto histórico estábamos hablando de Francia, una Francia la cual estaba bajo el dominio de la monarquía absolutista. Bien, es por eso que también esto fue un motor de impulso para que pudieran proponer sus propias ideas, también basadas dentro de la libertad. Dentro de este pensamiento político francés se planteó la ilustración y también la enciclopedia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, aquí podemos ver una estructura de qué era la ilustración en Francia. Bien, hemos dicho que el pensamiento político francés lo vamos a dividir en dos, en la ilustración y en la enciclopedia. Acá podemos ver qué es la ilustración en Francia. Vamos a empezar con el contexto histórico. Nos vamos a centrar en el siglo XVIII, donde en Francia, en base también, como dijimos, a la influencia del pensamiento político inglés, se reúne un grupo, es decir, se van presentando filósofos y economistas revolucionarios. En este caso, ¿qué es lo que planteaban los filósofos? Ellos eran críticos en sus pensamientos, también eran reformadores políticos y sociales, ya que no solamente se quedaban dentro de la filosofía, sino que también ellos tenían propuestas en cuanto a los ámbitos políticos y sociales. Es decir, que las propuestas que ellos pensaban también las planteaban en un ámbito dentro de la sociedad, dentro de la política, en un ámbito más activo que solamente la filosofía planteada en ideas. ¿Qué fue lo que propusieron los economistas? Pues nuevas ideas económicas. Estas también fueron basadas en una independencia, en una relación de independencia dentro de la ilustración en Francia. A todo este conjunto de ideas filosofo-económicas se le denominó ilustración. Y en base a estos dos grupos, tanto filósofos y economistas, vamos a plantear el siguiente concepto de ilustración. La ilustración es un conjunto de ideas que sostiene que todo conocimiento empieza por la percepción de los sentidos. Es decir, que necesitamos nuestros sentidos, el oído, la visión, el tacto, para poder percibir la realidad, para poder percibir todas las ideas también que puede, reitero, percibir el ser humano, ¿no? Valga la redundancia. Es por eso que esta percepción que tenemos a través de los sentidos no se queda ahí, ya que se va perfeccionando con la razón. Es decir, no basta solamente ver el sol, sino que también debemos de plantearnos cuál es la estructura, debemos de plantear cuáles son sus dimensiones, es decir, se tiene que perfeccionar a través de la razón, a través del conocimiento. Además de que no existe ninguna autoridad o gobierno que provenga de un acto milagroso o de revelación divina. Eso también nos plantea la ilustración. Ya que estábamos hablando dentro de este contexto de una monarquía absoluta, pues ellos
planteaban esto, de que no exista ningún gobierno que provenga de un acto milagroso. Justamente referidos, ¿no?, a este tipo de gobierno dentro de la monarquía absolutista, ya que en aquel entonces también, como había una relación, dejando atrás la Edad Media, había una relación siempre político-religiosa en la cual se refería que el rey o el monarca era un enviado de Dios, y es por eso que todo lo que decidiera también debería de realizarse dentro de aquel reinado. Pero esto se vio muy discutido, ya que vieron muchas posiciones dentro de los monarcas que eran debatibles, incluso que habían sido catalogados de injustos o de desiguales, ¿no? De una desigualdad social. Es por eso que también la Ilustración, ¿no?, se plantea esta relación de que no existía ninguna autoridad que provenga de un acto milagroso. Bien, vamos a ver ahora los representantes de la Ilustración. Vamos a mencionar tres principalmente y cuál era la propuesta que ellos realizaban. Empecemos con Montesquieu. ¿Qué es lo que él hacía? Él criticaba la forma de gobierno absolutista, es decir, que una persona tenga el poder absoluto. También planteaba como una solución a este gobierno que el poder público, es decir, la decisión, la toma de decisiones dentro de la política, debería de dividirse en tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y con esto estaríamos hablando de una descentralización del poder, que el poder no se centre solamente en uno, sino que el poder se descentralice en estos tres poderes. Bien, eso es lo que plantea Montesquieu. Vamos a ver a Voltaire. Él también pedía la supresión, es decir, la anulación de los privilegios que tenían algunas personas dentro de estas monarquías absolutas. También la censura, es decir, que se pueda, es decir, que no exista aquel límite de pensamiento, aquel límite de propuestas. A eso hablamos con la censura. También la arbitrariedad, que solamente se obedezca lo que una persona dice sin abrir el diálogo. Y también el despotismo, es decir, aquel poder que define directamente las acciones que pueda tomar un Estado, un gobierno. Y de esa forma, él plantea, ¿no?, eliminar estas características. Además, y como dato curioso, ¿no?, de que él fue partidario de una monarquía, sí, pero una monarquía limitada. ¿Y por quién estaría limitada esta monarquía? Pues por los mismos ciudadanos, por los derechos también de los ciudadanos, que se ha basado también en la razón y la tolerancia religiosa, es decir, que no se pueda centrar o cerrar simplemente en una palabra que sea dictada bien por la política o bien por la religión. Bien, entonces Voltaire ya estaba, no era totalmente contrario a una monarquía, eso cabe resaltar también de él. Él apoyaba esta monarquía, pero de forma limitada, que pueda ser controlada también por los derechos ciudadanos. Acá podemos ver a Rousseau, qué es lo que él planteaba. Él nos decía que el ser humano era bueno por naturaleza y la sociedad era quien lo corrompía. Quizás esta es una de sus frases más célebres, las más conocidas, la más analizada. Y en este caso, ¿cómo lo relaciona en esta naturaleza del ser humano con el Estado? Sostenía que en un Estado todas las personas deben ser iguales, debido también a su naturaleza, ya que el ser humano es bueno por naturaleza, según su planteamiento, ya que si se delegaba alguna función gubernativa a una persona designada, la fuente de la autoridad radicaba en el pueblo. Es decir, que si todos también estábamos dentro de la igualdad y alguna persona tenía esa función de participar en la política, de liderar,
de ser un líder, de tomar decisiones en nombre de un grupo de personas, siempre la fuente de decisiones o la fuente de la autoridad tenía que estar en el pueblo, a pesar de que alguna persona tuviera esta función gubernativa. Esto también dio inicio al concepto de la República Democrática, ya que recordemos que en la República Democrática pudimos ver eh, que una república también, a ver, aquí vamos a nuevamente enfocar, podemos ver que dentro de una república democrática, si bien está gobernado por un presidente o por un primer ministro, este cuenta a su vez con órganos o poderes estatales dentro de estos estados. Además de que estos son funciones delegadas, no otorgadas, sino delegadas por los ciudadanos y también por el pueblo. Bien, es por eso que también en base al planteamiento que hace Roseo sobre la función gubernativa designada o delegada, el poder se mantiene o la autoridad se mantiene en el pueblo. Pasamos a lo que es la enciclopedia. Vamos a dar un concepto sobre este. La enciclopedia es una recopilación de ideas de la Ilustración. Podemos ver algunas de las principales ideas de la Ilustración, que también estos personajes, estos representantes, lo fueron profundizando en distintos libros, en distintas obras escritas por ellos. Acá estamos resaltando simplemente algunas nociones dentro de sus propuestas, ya que todas estas ideas fueron clasificados, resumidos, sistematizados y ordenados en una enciclopedia que también incluía los conocimientos humanos. Esta enciclopedia, esta redacción de esta enciclopedia influyó bastante en lo que podemos denominar el pensamiento político francés y también promovió la Revolución Francesa, que proclamaba el liberalismo e incluso el individualismo. Al realizar esta recopilación fue una fuente que fue consultada también por varias personas, filósofas, economistas, que fueron compartiendo estas mismas ideas y fueron reproduciéndolas también. Es por eso que para la redacción de esta enciclopedia se juntaron filósofos, economistas, que estaban dirigidos por Diderot y D'Alembert, ya que ellos guiaron la redacción de esta enciclopedia. Vamos a ver un poco sobre estos dos representantes de la enciclopedia. Denis Diderot fue considerado también el iniciador de la Ilustración francesa y el jefe de la escuela materialista. Y Jean Lerond d'Alembert se distinguió también en los estudios, en sus estudios en matemáticas. Él era más de las ciencias exactas. Por eso también redactó artículos científicos, pero esto también no fue un límite para que él pueda editar, supervisar, redactar incluso artículos filosóficos y religiosos también sobre la historia política. Bien, el día de hoy vamos a terminar hasta este punto, hasta los representantes de la enciclopedia y ya revisando aquellas fuentes ideológicas, tanto del pensamiento político inglés como del pensamiento político francés. La siguiente clase ingresaremos a un hecho histórico que marcó historia dentro de la humanidad. Hablamos de la Revolución Francesa, ¿bien? Y cómo esta fue influida también por las propuestas que realizaban estos personajes dentro de estos pensamientos políticos. Bien, para eso vamos a continuar la siguiente clase, así que espero que podamos ir repasando también estos contenidos para no perdernos en ninguna parte de estos hechos históricos. Hasta la siguiente clase.